Gracias por acompañarnos nuevamente a una emisión más de este su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y bien, estrenando tercera temporada e iniciando un mes en donde vamos a llenarnos de obligaciones fiscales. Bueno, no es el inicio, es la antesala de obligaciones fiscales, sin olvidar antes que ya algunos contribuyentes, como los que no contribuyen, en este caso sociedades y asociaciones civiles, pues ya tuvieron que haber presentado sus declaraciones anuales. Pero vamos a referirnos en concreto a las personas morales que en el mes de marzo, aunque hay que corregir ahí un tema respecto a que tenemos de enero a marzo, para precisamente presentar esta obligación anual. Así que voy a tener el gusto de estar acompañado por dos grandes amigos, José Eduardo Núñez Bautista y Omar Vega, quienes se acordarán que en algún programa anterior, pues ya me acompañaron, creamos una fabulosa discusión y esta vez no será la excepción para seguir comentando este tema de la declaración anual 2024. No se vayan con la finta que en otros lados diga 2025, porque todavía no concluye el ejercicio fiscal 2025. Estamos hablando de declaración anual 2024. Bienvenidos amigos, gracias por estar conmigo en este programa de Entre Finanzas e Impuestos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Así empezamos bien con José Eduardo, que tiene su micrófono apagado. Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias, Omar. Puro cotorreo con ustedes, de verdad. Pues sí, mira, finalmente estamos por entrar a este periodo en donde todos los contadores nos volvemos locos por la presentación de la declaración anual. Cada vez más mecánica, cada vez más con datos ya precargados. Y por ahí un experto a quien yo también quiero y admiro mucho, sin antes agradecer la invitación, Sergio, y sin antes agradecer la compañía de Omar Vega. eh, Alguien decía, gracias a Dios y qué bueno que la autoridad fiscal está haciendo su chamba de darnos la mayor cantidad de información posible precargada, porque nos obliga como contadores, porque nos reta como contadores a realmente ver la calidad de nuestro trabajo. ¿Cuándo? Cuando todo cuadra, ¿verdad? Exactamente. Cuando nuestras balanzas de comprobación hablan por sí solas. Entonces, en efecto, la obligación está normada en el 76 en su fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta. Hacías bien el comentario que en función de esta fracción, la periodicidad para la presentación es dentro de los 3 primeros meses. Dentro de los 3 primeros meses y por regla miscelánea el último día del mes de marzo, que en este caso será el día lunes, ¿no? 31 de marzo. Perfecto. Comentario número 2. ¿Qué es lo que debemos de considerar con gran importancia para efectos de la declaración anual? Obviamente que no es más que la unión de todos los aspectos contables y fiscales. Y cuando digo todos los aspectos contables y fiscales, convergen leyes, permítamelo decirlo así, nuestra normativa como contadores, que son las normas de información financiera, y por otra parte, nuestra normativa fiscal, en donde determinamos primero resultados contables para después hacer la comparación con resultados fiscales y le ponemos un nombre que se llama conciliación contable fiscal. Determinando una conciliación contable fiscal, llegamos a otro supuesto del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la determinación del resultado del ejercicio y la renta gravable para PTU. Ahora, ¿en dónde viene la parte importante, ya para terminar este primer comentario? Es que cuando hablamos de la declaración anual, hablamos de un impuesto que se viene pagando con pagos provisionales en función del 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que son a cuenta del impuesto anual. Y entonces ahí es en donde vienen los primeros problemas. ¿Por qué? Porque quieres hablar de declaración anual, dime cómo hiciste tus pagos provisionales.
Claro. Todo lo que podríamos considerar como ingresos nominales, ¿realmente los estamos considerando o estamos esperando hasta el anual hacer algún ajuste en aumentar ingresos o disminuir ingresos? Porque, ¿qué creen? No se puede. Si no presentamos los provisionales de manera correcta, en donde no solo son los ingresos, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos, pero si no hacemos los pagos provisionales, cuando lleguemos a la declaración anual, encontrar una diferencia, nos obliga a regresarnos al periodo en el que cometimos el error, presentar la complementaria y esperar que se actualicen los datos. Primera sugerencia, no esperemos al último día para presentar nuestra declaración anual. Es momento de estar haciendo todas estas partidas. Totalmente de acuerdo contigo, José Eduardo, porque al final, como he comentado, todo lo dejamos al último, pero este es un trabajo no anual, es de mes a mes. Un tanto también como el hecho de los contribuyentes, personas morales que tienen que dictaminarse. Es un trabajo de mes a mes. No podemos dejar todo a los 3 primeros meses del ejercicio para empezar a buscar diferencias, a saber que tenemos que presentar complementarias y tal vez hasta a detectar errores que pueden ser realmente, pues, iba a decir mortales, pero no, no tan mortales, tal vez reparables, pero que no deben suceder, porque precisamente la técnica contable es exacta. Así que, pues, ¿algún comentario, mi estimado Omar? Sí, claro que sí, pero antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Eduardo, un gusto saludarte. Y bueno, bien ya decías, la declaración anual se prepara desde el día 1 de enero, no hasta el día 28 de febrero, porque muchos dicen, no, hombre, tenemos la regla 2.7.5.6 que nos permite cancelar y reexpedir facturas. Y dices, no, porque entonces siempre yo le pregunto a muchos contadores de las empresas que asesoro, ¿y entonces qué hacen al 31 o a fin de mes? Cuando me dicen estamos haciendo el cierre, pues bueno, obviamente yo entiendo que ya desde ahí estamos llevando un corte de caja, un control, un orden, que nuestros pagos provisionales que hacemos conforme al 14 que mencionaba José Eduardo, pues están ligados y están cuadrados y están perfectamente considerados con nuestra contabilidad. Hablaba un tema muy importante, la fracción primera del 76 nos dice que debemos de llevar contabilidad conforme al 29, pero para poder hacer contabilidad conforme al 29, pues necesitamos basarnos en nuestras normas de información financiera. Y ya desde ahí también lo decía puntualmente José Eduardo, partimos de una contabilidad de normas de información financiera para llegar a resultados fiscales. Entonces, con esta perspectiva, yo creo que si no hacemos un buen cierre mensual, comenzando como por tener un buen control interno, por tener un buen manual de operaciones y de descripción de puestos en nuestra área contable para saber, porque hoy en día el área administrativa se ha hecho muy robusta. Tenemos al del área de facturación, al del área de cobranza, al del área de supervisión de comprobantes fiscales, al contador que concilia las cuentas. De verdad, ayer lo comentaba yo en un programa que tuve, la compleja tributación que hay en México. Y de verdad, hay un reporte a nivel mundial en el cual nos hablan que México se encuentra en el lugar número 9 de 94, donde el 1 es el más complejo y 94 es el más laxo. Entonces, imagínense, a nivel mundial de 94 países que se hizo esta encuesta en la zona euro, en Sudáfrica, en Asia, América y Latinoamérica, estamos en el lugar 9 y a nivel regional estamos en el lugar 2, siendo Brasil el más complejo para tributar. Entonces, imagínense la complejidad de las operaciones. Y yo tomaba como ejemplo el tema de la facturación. Hoy en día tenemos un catálogo de productos de más de 52,000 claves de productos o servicios. Tenemos distintas formas de pago, distintas formas de uso del CFDI. Y si te equivocas en alguna de estas, pues ya caes en un supuesto de una infracción y en una posible multa. Entonces ya desde ahí tenemos que ser muy, muy responsables y establecer controles internos que nos permitan determinar y hacer un buen cierre mensual. Pues bien, ya han dado ambos la pauta y precisamente los ingresos son parte importante precisamente del empezar a llevar a cabo la elaboración de una declaración anual correcta. Y una vez que tenemos los ingresos, pues también hay muchos temas, yo iba a decir cuentas, pues también son cuentas contables
que se afectan durante el transcurso del ejercicio y que finalmente repercuten en el resultado fiscal que precisamente hablaba José Eduardo para poder determinar el impuesto anual. De ahí entonces la importancia de estas cuentas que debemos considerar. Bueno, este programa básicamente no se trata como de un tutorial de cómo hacer la declaración, sino más bien de hacer la observación muy puntual a los puntos, valga la redundancia, de lo que debemos observar, debemos tomar en cuenta, no, reitero, no en el anual, sino durante todo el ejercicio, como para poder hacer bien las cosas. Así que, José Eduardo, vamos a empezar con uno de estos puntos importantes que pudieras tú considerar para tomar en cuenta en la elaboración de nuestra declaración anual. Mira, el primer punto ya lo dijo Omar, me encantó, e incluso lo acabo de anotar. La declaración anual se prepara desde el 1 de enero, o sea, no, te juro que me la voy a tatuar, Omar, o sea, va a Pero estar, 1 de enero de 2024, no de por dos mil supuesto, por veinticinco, supuesto, que por quede supuesto. claro, ¿no? Ok, Porque para no los se que ya vayan no a lo hicieron en equivocar. 2024, empiecen la hora. Impreso. Pero, qué comentario tan bueno, en verdad, en verdad, en verdad, me gustó muchísimo eso. Entonces, segundo comentario es, vamos a arrancar primeramente con los ingresos. Los ingresos son los ingresos acumulables. La diferencia de ingresos acumulables con nuestros ingresos nominales es el ajuste anual por inflación, del Correcto. 44 al 46. Pero antes de pasar a los ingresos acumulables, es garantizar que estemos presentando nuestros pagos provisionales de impuestos sobre la renta de manera correcta. Ahora, si tú ves el formato, al menos hay 30 posibilidades de ingresos nominales. Al menos hay 30. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría? O sea, me incluyo, ¿qué es lo que hacemos la mayoría, colegas? Pues solamente nos vamos a la facturación. Cuando tenemos intereses a favor, cuando podríamos tener ganancia cambiaria, perdón, cuando tenemos recuperación de créditos incobrables, cuando tenemos utilidad por venta de activo fijo, cuando tenemos ingresos presuntos también derivados de la autoridad fiscal o cuando tenemos el famosísimo anticipo de clientes, que ese es un tema para otra cosa, ¿verdad? Pero imagínate, si nosotros no consideramos todas estas partidas, no nos va a cuadrar en nuestra declaración anual y ese es el primer tip o el primer consejo. Antes de empezar a meterse en rollos de la parte de la propia declaración anual, es garantizar que los provisionales hayan estado presentados de manera correcta, considerando la totalidad de los ingresos nominales. ¿De acuerdo? Sería mi primer comentario, Sergio. Correctísimo. Ahí entonces, este primer apunte, los ingresos como principales para poder llevar a cabo en inicio la correcta elaboración de nuestra declaración anual 2024. Y luego, ¿qué sigue, mi querido Omar? Fíjate, este tema es muy interesante porque yo lo vivo con una empresa que tengo la oportunidad de asesorar. Le trabajan a gobierno. 80% de sus operaciones son con gobierno. Entonces, el mismo gobierno te mete en unas situaciones que te dice, factúrame este servicio. Ya, 3 millones de pesos, por citarte un ejemplo. Factúramelos dentro de los primeros 5 días del mes. Llega el fin de mes y no te paga. Y además te pide que sea pago en una sola exhibición. Obviamente, la autoridad pagó en una sola exhibición y es un ingreso que por default lo da como efectivamente cobrado, lo cual también es una situación ahí ah, No, no, es un dolor. desfavorable para el contribuyente, porque el hecho de que tú marques un comprobante fiscal no quiere, como pago en una sola exhibición, no quiere decir que efectivamente lo cobraste, pero para la autoridad ya es acumulable. Entonces, resulta que ya cuando yo hago el corte y digo, señores, no nos ha pagado el gobierno, tenemos que cancelar. Hacemos la solicitud de la cancelación los últimos 2 días del mes, porque ya incluso es una política, ¿eh? Los 2 últimos días del mes vemos qué pagó el gobierno y si no, a cancelar, solicitar las cancelaciones, hacer la nueva factura o esperar al siguiente día para hacer la relación de la misma. Entonces, ¿esto qué sucede? Algo tan sencillo que puedes estar correcto en tu emisión de factura, en el procedimiento de cancelación. Pero ¿qué crees? Hacienda te va a decir, a ver, espérame, ¿por qué me estás facturando tantos millones y al final solamente me declaras 400,000 pesos?
¿Por qué estás emitiendo y cancelando tantas facturas? Eso es un foco rojo para el robot del SAT. El robot del SAT no piensa, no razona, no tiene razón de negocios, ¿no? Entonces, eso es una mala señal y entonces, ¿qué crees? Que nos han llegado los correos. El Servicio de Administración Tributaria detectó diferencias en sus declaraciones. Y dices, Dios mío, y es con el mismo gobierno. Entonces ahora hemos entrado en una dinámica donde facturamos, ya hablamos con ellos, facturamos PPD a efecto de no estar cancelando tantas facturas. Pero te estaba hablando un procedimiento sencillo de 300 facturas, al mes. Imagínate nada más las cancelaciones, la conciliación, era todo un tema. Entonces también hay que poner mucha atención en ese sentido. Ahora, segundo paso, una vez que tienes tu PPD y que te realizan el pago y que no es por la totalidad de la factura, emite tu complemento. No te esperes a que termine el mes y dices, al fin tengo 5 días. No, emítelo al momento que te pagan para llevar un mejor control y decirle a la autoridad, mira, me estoy anticipando. Correcto. Bien, pues igual seguimos en los ingresos. Ese tema de las cancelaciones, la emisión de los complementos, las sustituciones de CFDIs, bueno, o sea, nos traen mareados y medio locos. Pero al final, pues reitero, todo se viene a reflejar en la declaración anual y como puntualmente también decía José Eduardo, ahí viene la destreza, la habilidad del contador, el que debió haber hecho bien las cosas durante todo el ejercicio para que ahí se concilie todo el trabajo del año. Y luego, entonces, José Eduardo, ¿de qué más debemos fijarnos? Gracias, Sergio, a propósito de los comentarios de CFDI, yo lo podría dividir como en tres, cuatro aspectos importantes: ingresos, deducciones y CFDI, ¿no? Porque los CFDI se involucran los dos, ¿no? Ingresos, deducciones y CFDI. ¿Cuál es el tema toral en materia de CFDIs, como bien comentaba Omar? En resumen, realizar bien los CFDIs. Realizar bien los CFDIs es no meternos en problemas. Voy a poner un ejemplo rápido. Una persona moral, recibe un ingreso de 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos hacen su CFDI de anticipo. No se conoce el precio y la cosa. El importe va a ser mucho mayor. Simplemente ahorita te adelanto 100. Junio del 24. ¿Sale? El señor, el cliente, termina diciendo, de esos 100,000, solo te voy a comprar 90, números cerrados. Solo 90. Bueno, ahí tenemos una primera diferencia. Segunda diferencia, de esos 90, no me gustó el producto en cantidad de otros 10. Entonces la operación solo fue por 80, pero tenemos dos diferencias. La primera del anticipo con lo que realmente se cobró y luego la de la devolución. Eso fue 2024. ¿Y qué pasó, Omar? ¿Qué pasó, Sergio? El contribuyente solo se quedó con su CFDI de anticipo. Nunca hizo el CFDI de ingreso, nunca hizo la nota de crédito. En resumen de esta operación, y a lo mejor voy un poco rápido para no ser técnico, pero quiero que entiendan el impacto. Si nos ponemos a analizar muy estrictamente la situación, esta operación genera cuatro aspectos importantes. La primera, para el emisor de ese anticipo, el receptor de ese anticipo, es decir, para la empresa que cobró, sí o sí es ingreso. Claro que es ingreso. Debió emitir su CFDI de ingreso. Claro que se genera IVA, pero por supuesto que se genera IVA. ¿Sabes cuál es el asunto? Que ahora 2025 el cliente dice, dame mi CFDI. No, es que no te lo emití en 2024. Entonces el cliente dice, bueno, pues emítemelo 2025. Segundo escenario, la empresa vendedora lo hace acumulable en 24 por recibir la lana, por hacer el CFDI de anticipo, y lo hace acumulable en 2025 porque también es uno de los momentos de acumulación del 17 de Claro. la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos doble acumulación. El impacto económico es para la persona quien lo pretende hacer deducible porque no es deducible en 24 al no cumplir con el requisito de que el CFDI tiene que tener la fecha del año en que se deduce, artículo 27, y tampoco es deducible en 25 porque en 25 solo tenemos un CFDI que no ampara una operación más que del año pasado, ya está provisionado. Entonces, cuatro impactos: doble acumulación, y en ninguno de los dos ejercicios es deducible. Por eso la importancia de la emisión de los FDIs. Ya nos meteremos más tarde después, ¿no? En que si es PPD, que si es PUE, que si hay una regla miscelánea que me permite que me pagues dentro del mes.
Eso está perfecto. Quiero pasar a un segundo bloque, si me lo permiten. Adelante. Ya tocamos un poquito el tema de ingresos mensuales, ¿no? Ahorita seguramente abordaremos ya en materia anual. Ya hablamos un poquito en materia de los FDIs. Las deducciones más importantes de las empresas, yo lo veo en dos grupos: nómina y el costo de ventas. Nómina y el costo de ventas. Y aquí la pregunta es, ¿y estamos timbrando la nómina bien? Para empezar, ¿se están timbrando viáticos? ¿Se están considerando los topes? Número uno. Número dos, para efectos del costo de ventas, estamos siguiendo las normas contables porque hoy hay una gran locura y perdonen que trastoque otro tema, mi querido Mar, pero todas las personas morales debemos de presentar nuestra declaración anual, ¿verdad? Sin problema. Perfecto. Oye, ¿y qué persona moral? ¿Régimen general o también reciclo? Persona moral. Bueno, no olvidemos que régimen general, nosotros tributamos de conformidad con el devengo, ¿verdad? Lo devengado, lo efectivamente facturado, aun y cuando no recibo el pago. Pero para Claro. reciclo es diferente. Y no estoy hablando de temas diferentes, porque para reciclo, recordemos que simplemente es ingresos realmente cobrados, deducciones realmente pagadas, tan se acabó, ¿verdad? Oye, ¿en dónde viene el tema? Normas de información financiera. Porque aun y cuando reciclo persona moral pueda deducir las compras, la contabilidad la tiene que hacer conforme a normas de información financiera. Por lo tanto, aun y cuando siendo reciclo persona moral puedas hacer deducible las compras, tú debes de llevar sí o sí de conformidad con el 28 del código y el 33 de su reglamento, sí o sí debes de llevar inventarios. ¿Quién lo hace? Nadie, No, No, yo nadie. nada. sí. No, exacto, de manera chusca con mis alumnos, ¿no? Mi despacho y mis clientes, ¿no? Pero ese es el tema toral, que la autoridad fiscal se va con estos dos grupos. Nómina, porque no se está haciendo la nómina de manera correcta. Por poner otro ejemplo, y juro que termino mi comentario. Hay personas que son tan curadas, ¿no? Tan papistas y dicen, es más, ¿sabes qué? La nómina no vuelve a timbrarse mucho tiempo después. Y en vez de que la timbren cuando se paga, la timbran antes. Y dicen, ¿sabes qué? Timbremos la nómina antes para que no haya problema. Eso que pareciera una acción preventiva no es más que un error garrafal. Porque Correcto. nómina se debe de timbrar cuando se da el supuesto de la causación, 6 del Correcto. código, hecho generador y hecho imponible, y básicamente en español es, el trabajador ya trabajó, ya se le pagó su nómina, aquí recíbele su nómina. Si tú generas un CFDI de nómina de un trabajador que no ha ejercido su chamba, si tú generas un CFDI de nómina que no se ha pagado, déjame decirte que ese CFDI no puedes darle efectos fiscales, ni mucho menos considerar alguna retención. Claro. Nómina. Costo, ya platicaba un poquito. Aún y siendo reciclo, tú debes de llevar tu contabilidad como persona con normas de información financiera y debes atender la normativa del costo aún siendo reciclo. Y me refiero, norma de información C4 y artículos del 39 al 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Quieres un pequeño resumen de todo esto en materia de deducciones? ¿Qué es lo que también debemos de cuidar? Ahí estamos teniendo grandes errores. Y, no, y de todo esto que platicaron, sí, que platicaron ambos, de los FDIs, las cancelaciones, las sustituciones, las notas de crédito, etcétera, híjole, sería otro tema que después nos sentáramos a ver el IVA, ¿no? Porque, wow, también ahí viene el tropezón, ¿no? Y luego, entonces, respecto a lo que estás comentando de las normas de información financiera, yo quisiera también ver que algunos levantaran la mano respecto a decir yo sí lo hago, porque también hay dudas, serias dudas de nuestros amigos contadores, perdón sin ofender, del cargo y el abono, ¿no? Entonces, abusados, los inventarios, normas de información financiera y todo aquello que se pueda versar en la contabilidad viene en ese librote grandote que cada año se renueva, que se llama precisamente normas de información financiera.
y hay que leerlo porque no se aprende por ósmosis, me decían en algún curso que tomé, porque a veces hasta de almohada se agarra, ¿no? Pero bien, a pesar de todo esto, pues existen situaciones que ahora, en el tema de las deducciones, pues yo podría agregar, José Eduardo, que los tipos de cambio de las operaciones que se llevan a cabo en moneda extranjera también, porque hay sistemas contables que simplemente no consideran y nada más le ponen un tipo de cambio y ahí se van todo el ejercicio con ese mismo tipo de cambio. Y entonces la autoridad se observa esta situación al momento de que pues también están llevando a cabo sus conciliaciones con las contrapartes respecto a saber cuánto fue lo que en realidad se erogó y ahí viene la diferencia en tipo de cambio y más en estas épocas que ha sido tan fluctuante que pudo haber resultado en una pérdida o en una ganancia respecto al tipo de cambio, que esto seguramente se dio mucho en 2024. Pero bueno, también yo creo que es un apunte importante el tipo de cambio para considerar. Y ahora, los préstamos. Los préstamos yo creo que es otro asunto, con independencia de que igual los viáticos no se puedan o no se elaboran de forma correcta. Los préstamos, amigos, pues yo creo que a veces hay que fijarnos si se le presta al socio, al accionista, a qué tipo de persona, y luego esto incurrir en partes relacionadas, ¿no? A ver, vamos a tocar el tema. Tocaste un tema muy importante, el del tipo de cambio, y es bien sencillo cómo te revisa la autoridad. La autoridad te revisa desde la facturación con el factor de tipo de cambio. Claro, Así, lo cuadra, claro, ya, tan tan. no hay más, ¿eh? Entonces, por ahí si a alguno de nuestros colegas se le está pasando, no se preocupen, la autoridad se los va a recordar con la simple facturación. No, y el tema es que va a salir caro, porque además de que deben actualizar el importe, Claro. pues abusados, Claro. ¿no? Ahora el tema de los préstamos, híjole, pues es todo un tema porque de repente, contador que cree que le hizo una transferencia al socio X y le pusimos préstamo. Y entonces, ok, bien, ¿dónde está de inicio el contrato? ¿Dónde está la asamblea ordinaria o extraordinaria donde se acordó que se le iba a prestar a este socio? No, pues no hay nada. El interés que se deba grabar también en el mismo Sí, sí, contrato, sí. ¿no? Y Entonces, que podría suponer un dividendo ficto también. claro, claro, ¿por qué? Porque no hay una formalidad. Hace poco asesoré a una empresa que estaba realizando una enajenación de acciones y fíjense, el contador de la empresa, porque la empresa tiene contador interno, contador, un despacho de contadores externos y yo soy como asesor, y decía el contador del despacho de asesores externos, dice, ¿y le vamos a dar efectos contables nada más? ¿Efectos nada más en el acta o también fiscales? De verdad me sorprendió y con todo respeto para él dije, contador, se tienen que hacer las cosas correctamente. Las normas le indican, las normas de información financiera nos indican una cosa, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos indican nuestras obligaciones y el Código Fiscal de la Federación junto con la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indican otras obligaciones. Entonces hay que hacer todas, contador. Ya de plano le dije, y al final no se le olvide por ahí en junio dar el aviso de la modificación de la estructura accionaria. Claro, claro. Entonces imagínate, ¿no? O sea, si tienes un criterio para decir, bueno, esto nomás le damos efecto contable, esto nada más es para efecto de un litigio, no, hombre, pues qué barbaridad. ¿Y qué nos cuentas, José Eduardo, de esto y las partes relacionadas que luego no saben ni qué es, pero salta y cuando se dan cuenta, pues tuvieron que haber hecho el estudio? Uf. Híjole, aquí nos vamos a quedar 10 horas, me parece perfecto. No, no, pero es un Oye, toquecito. oye, ni siquiera terminamos la de inventarios, porque yo Sí, quería sí, comentar Sí, ahí que yo no, sí no. yo hago Inventarios y inventarios. normas es un tema. Imagínate, yo hago inventarios en una empresa cada 8 días y voy y corro pruebas. cada 8. Wow. No, de verdad. Y corro pruebas y las mermas y tu desperdicio y las cortesías No, no, y la no, pero ahí destrucción de repercute en lo botellas. que dice José Eduardo, el costo de ventas también. Claro, A ver, además, la otra y bien importante porque le presto servicio a un restaurante y le decía, ¿y cómo es el procedimiento de destrucción de tus botellas de licores? ¿Cómo? ¿Se hacía? Sí, claro. ¿Dónde están tus bitácoras de destrucción? No, bueno, ya es todo un tema el inventario. Sí, Pero claro. sigamos a las importante. partes Y relacionadas. le dicen el exageradito, ¿no?
Y Ahí es viene que, el No, pues exagerado. Pero es una realidad. y es que es muy claro, importante, en verdad, parece broma, pero es muy importante porque todo cae sí o no en lo que son los requisitos estructurales y los no estructurales de las deducciones. Más allá, el error de nuestros colegas, el error del empresario, pero porque así se lo hemos dado a entender, es que todo es con CFDI y no hay mentira más grande que esa. Costo de ventas tiene tres momentos en su pancita: materia prima, mano de obra y cargos indirectos. Y todo eso se va al almacén. Entonces, tú tienes una empresa y tienes nómina, y si ya te dijimos que lo que más te va a revisar la autoridad es nómina y tu costo, o sea, el grueso de deducciones, más allá que el teléfono, que shalala, shalala, sino el grueso de deducciones. ¿Qué va a decirte la autoridad si tú tienes una nómina que es administrativa y tienes la nómina que está en fabricación y ambas la llevas a resultado? Aunque tengas el CFDI y aunque esté bien pagados, al no estar debidamente registrados en contabilidad, te va a quitar la deducción. claro, Porque esa nómina, la parte administrativa va a resultados, pero la nómina que va a la obtención de tu producto final para su disposición a venta debe de cargarse sí o sí al almacén. ¿Y cuándo va a ser deducible esa nómina? No es cuando la pagues. Curiosamente, cuando la pagas nace la obligación de la retención, pero ¿cuándo vas a hacer deducible esa nómina? Cuando hagas el costo de ventas, cargo al costo de ventas con abono al almacén, cuando vendes tu producto. Claro. Entonces, eso tan sencillo que lo estamos platicando, no lo hacemos. Ahora, hablamos un poquito de ingresos, hablamos un poquito de CFDI, estamos hablando un poquito de deducciones y quisiera terminar antes de pasar a los temas inherentes, si me permites, Sergio, Adelante, amigo. Omar, es el tema ya per se del cálculo en sí. El cálculo del 9 nos establece ingresos acumulables porque los ingresos acumulables contemplan el ajuste anual por inflación. Luego, deducciones autorizadas con todos los requisitos estructurales y no estructurales, estructurales del 27, quitando por eliminación los del 28, no deducibles, y atendiendo la parte de materialidad, razón de negocios y generación de valor. Híjole, estoy resumiendo. Eso era el tema al final, mi ¿No? estimado, porque ese es el stock. Y justamente la propia mecánica nos da un primer resultado al cual le podemos quitar pérdidas PTU y llevamos a una utilidad fiscal. El tema importante es todo lo que conlleva en la pancita, porque cuando derivado de este resultado determinamos una pérdida fiscal, cuando tú piensas que si la autoridad va a revisar la pérdida, no creas que va a revisar la mecánica del 57, ¿no? Que del primer mes del segundo ejercicio. No, 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 no. Lo que la autoridad va a revisar en materia de pérdidas es cómo se determina con base en ingresos y en deducciones. Así Claro. claro. que se te haya ido un INPC, por Dios, no te preocupes. Pero lo importante es que ahora sí vamos, voy a terminar con este punto para irme a lo alrededor del anual, mi querido Mar. Ya determinamos una pérdida fiscal. Perfecto. O una utilidad fiscal. Maravilloso. Si es utilidad, es el impuesto causado, que se multiplica por el porcentaje del 30% y hacemos los acreditamientos y disminuciones que establece la propia ley, sin problema. Si tenemos pérdida, entonces nosotros hasta ahí se queda la pérdida y se debe de actualizar. Ahora sí. Situaciones externas en cuanto a la pérdida, y voy a citar una reforma fiscal para 2022. En materia de pérdida, en materia de CUCA y en materia de CUFIN, esta información se debe de guardar por toda la subsistencia de la empresa. ¿Qué significa? Para quien todavía tenga la duda de cuándo se debe guardar la contabilidad y diga 5 años o diga 10, está en un error garrafal. Pérdidas, CUCA, CUFIN, toda la información inherente se debe de guardar por toda la subsistencia de la empresa. ¿Y cómo determinas la pérdida? Ingresos y deducciones. O sea, la contabilidad se guarda, desde mi muy particular punto de vista, por toda la vida. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Pues realmente es algo que, digo, en lo particular a mí no me sorprende, pero sí va a sorprender a muchos contribuyentes porque van a decir, ¿y dónde meto todo esto, no?
Y al final, pues lo digo, pues lo deben conservar, porque la autoridad con los actos de fiscalización de hoy día, pues tenemos que estar atentos y muy al pendientes. Pero pues yo te interrumpí hace un momento por algo que es más que importante respecto seguramente a los cargos, los abonos y de todo esto que se ha platicado, ingresos, deducciones, CFDIs, etcétera. La materialidad, la razón de negocios, ¿sí? La sustancia económica. Y bueno, ya junto con pegado un poquito la fecha cierta, ¿no? Que en su momento podría ser interesante todos estos conceptos un día abordarlos y platicarlos con calma. Pero pues atendiendo un poquito al plan maestro y lo que se señala en el mismo, pues no debemos esperar a que esto surte efectos en 2025. Ya desde 2014 que se dictó, debemos atenderlo. Y entonces, amén de buscar algunas soluciones o metodologías en las normas de información financiera para llevar a cabo la contabilidad de forma correcta, pues estos conceptos muchas veces también dejan de ser atendidos por la falta de conocimiento del empresario y luego pues también la falta de preparación y actualización del contador. Y finalmente, cuando viene la autoridad a tocar la puerta y que en serio se pongan a revisar estos conceptos, oh, el gran problema. El gran problema porque además de esto, yo podría agregar otra cosa, señores. Y ahí viene, yo creo que el garbanzo de la libra, tal vez para algunas situaciones. ¿Quién de las empresas lleva a cabo la reserva legal? Y además, la asamblea ordinaria de fin de año. ¿Las contamos? De ese 100%, de ese 99.8% de las empresas legalmente constituidas en nuestro país, ¿quién lo hace? O sea, no nada más es precisamente el llevar a cabo el acto de presentar la declaración anual. Y por ahí se nos fue terminar, concluir o hablar de las partes relacionadas, los precios de transferencia, que como mencionabas, José Eduardo, es otro tema, ¿no? Que finalmente nos puede llevar a otras circunstancias dentro de la empresa, las deducciones, etcétera. Pero son muchas, muchas aristas que hay que observar. Y bueno, pues igual, lamentablemente el tiempo es nuestro esclavo porque de lo que se trata es hacer un programa dinámico, algo que deje huella para los contribuyentes, para nuestros colegas contadores. ¿Qué más podríamos aportar en algunos minutos, mis estimados amigos? Adelante, Yo mi querido quisiera, Mar, por favor, por favor. gracias, yo quisiera comentarles lo siguiente. No se puede corregir el pasado, ya como, pero sí quisiera decirles lo siguiente. Recordemos que mayo 2024 entró en vigor las normas de información de sostenibilidad. Comiencen a incorporarlas ya. Preparen su anual porque a partir del 1 de enero de este año ya son obligatorias. Yo en algunos cursos y pláticas que di el año pasado comentaba, este tema que no le han dado tanta importancia va a tener un impacto hasta en el sistema de control interno porque se tienen que preparar otro tipo de reportes y se tienen que hacer otro tipo de métricas. Incluso me atreví a declarar, la forma de reportear se va a modificar de cierta manera. Entonces, a nuestros colegas que nos están escuchando, adóptenlas, busquen una manera de integrarlas en sus sistemas de controles internos, de integrarlas en la contabilidad y en las normas de información financiera, porque para el próximo año ya se van a tener que presentar también en los estados financieros. No sabemos si la autoridad vaya a modificar algo para efectos fiscales, no lo sabemos. Hoy en día está muy de moda los impuestos ecológicos, los impuestos verdes, los impuestos ambientales, etcétera, etcétera, que ninguno es ni ecológico ni ambiental, pero vayamos preparándonos y vayamos ganándole a la autoridad, seamos creativos, tengamos más visión. Entonces, por favor, no dejen en saco roto las normas de información de sostenibilidad. Y bueno, pues para efecto de 2025, de la declaración 2024, por ahí si todavía tienen algunas situaciones que corregir, pues bueno, eh, tomen en consideración la regla miscelánea que dimos y pues subsanen algunas situaciones en cuanto a CFDIs. De acuerdo. José Eduardo, tus Sí, últimos claro que sí. comentarios, amigo.
Mis Por últimas favor. palabras, dices. No, comentarios. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué No, pasó? ok. Mi querido Sergio, reitero el agradecimiento de verdad por la invitación. Qué placer estar con Omar también. Y bueno, simplemente últimos comentarios, ser ordenados, ¿verdad? Ser ordenados, tener todos los elementos necesarios para poder presentar nuestra declaración. Si salen papeles de trabajo, el formato se llena solito. Si salen papeles de trabajo, el formato se llena solito. Y nada más para quienes nos puedan escuchar en tiempo y forma. Es cierto que no se puede corregir el pasado, ¿no? Eso es cierto, pero también es cierto que como asesores y consultores estamos obligados a plantear siempre opciones. Entonces, hay situaciones que podemos hacer aún 2025 para la declaración anual del 2024, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Para aquellos amantes del CFDI, déjenme recordarles que hay deducciones que no requieren CFDI. Una de ellas, deducción de inversiones. La deducción por cuentas incobrables, inventarios obsoleto de lento movimiento, la provisión de gratificación a trabajadores, entre muchos otros, son opciones que hoy, previo a la presentación, podemos hacer para el ejercicio 2024. Y si quieren saber cómo, pues por medio de nuestro amigo Sergio, con todo gusto podemos hacer algo por todos nuestros queridos contribuyentes. Y con esto me despido, mi querido Sergio, mi querido Omar, gracias. José Eduardo, muy puntual este último comentario y que no es el último, por favor, porque creo que habrá más de tu parte. Entonces, yo creo que esto es una gran solución para muchos problemas de los contribuyentes cuando piensan que termina 2024 y no hicieron la tarea bien. Y aquí es en donde el contador pues debe salir precisamente a relucir, a sacar la casta y a Al decir quite. el quite y a decir las últimas palabras como las que acaba de decir José Eduardo para que se concluya de una forma correcta la declaración anual 2024. Y luego su presentación. A mí me da mucho gusto como comentario final el que la autoridad también haya formulado o haya tenido a bien ya tener prellenadas las declaraciones de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Porque esto nos lleva a lo que decía también José Eduardo, a tener orden y no fiarnos de lo que ya venga prellenado, porque hay que atender precisamente a lo que se mencionaba en un principio, a que si hay diferencias, pues hay que detectarlas y a cuadrar para que de alguna manera la información se vaya de manera correcta también. Así que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo que en realidad cuando está bien hecho se convierte hasta, bueno, yo lo disfruto, se los debo decir, yo lo disfruto, porque da gusto ver cosas bien hechas, ¿sí? Claro. Y cuando llegas con un contribuyente que tiene el tiradero, qué barbaridad. Pues hay que empezar de ceros, ¿no? Muchas veces. Y el rehacer cuesta más caro y más tiempo que empezar de ceros. Entonces, pues Correcto. los invitamos para que puedan llevar a cabo estas prácticas desde el conocimiento de los ingresos, de las deducciones, de los FDIs, de las normas de información financiera y de las últimas palabras de José Eduardo, que fueron muy puntuales para poder concluir este programa que a mí me encantó. Estoy muy agradecido con ustedes, amigos, y pues desde luego con el público que cada semana nos atiende en este programa en su tercera temporada y que pues no se olviden que hay que compartirlo. Esto no se debe quedar en la bandeja de entrada de nuestras redes sociales. Hay que compartirlo, hay que darle like, hay que darle difusión a este tipo de programas que simplemente vienen a aportar en conocimiento y a solucionar también para el contribuyente muchas situaciones que a veces parecen adversas. Amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Amigos que cada semana nos atienden, gracias por su atención y les invito que continúen con nosotros hasta un próximo programa. Hasta pronto. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.